¿Qué tal, doctores? Buenas noches. Vamos a continuar con la parte de medicina interna. Este es el último capítulo de la parte de manifestaciones cardinales de medicina interna. Si desean volver a ver las otras clases, pueden entrar a la plataforma y revisar uno cualquiera de estos temas. Bueno, entonces hoy vamos a comenzar la parte de lo que es el fiebre de origen desconocido. ¿Qué habíamos visto en la anterior clase con respecto a la fiebre? Es que ¿cuál era la definición de fiebre? ¿Alguien puede escribir en en los comentarios o activar cuándo es fiebre? Y fisiopatológicamente tenemos cuatro vías, ¿no? Cuatro vías para que pueda producir fiebre como tal. Y tenemos que diferenciar qué es hiperpirexia, hiperpirexia, y el otro término que es hipertermia. ¿Ok? A ver, veamos. ¿Cuándo se la considera fiebre como tal? ¿Cuál es la definición de fiebre? Porque ya recuerdan que el cerebro, el sistema nervioso central, es el que controla la temperatura de nuestro cuerpo. Excelente, gracias, doctora Andelina. Entonces, cuando tenemos una temperatura de mayor a 37,7 grados centígrados, ¿ok? Ya se la considera un paciente con fiebre, ¿no? Desde el punto de vista fisiopatológico, vamos a tener pirógenos, van a ser por pirógenos endógenos, pirógenos exógenos, pacientes de etiología inflamatoria, por ejemplo, AR, lupus y demás, y trastornos del sistema nervioso central, ¿vale? Entonces, cualquiera de estos componentes cambia el set point del hipotálamo y aumenta la temperatura de nuestro cuerpo, de lo que habíamos visto en la anterior clase. E hiperpirexia, recuerden el punto de corte que está asociado a convulsiones, sobre todo en la parte pediátrica, y la hipertermia más es un mecanismo de por medicamentos, ¿no? Sobre todo el alotano y los barbitúricos, y recuerden acá el tratamiento, el dantrolén, ¿no? Dentro del mundo de la anestesiología. Dentro de la hipertermia, recuerden, el punto de corte es mayor a 41,5 grados centígrados, ¿no? 41,5. Esto sí está asociado a morbilidad y a mortalidad. Mientras que la hipertermia es ocasionado por medicamentos y no hay un punto de corte específico, ¿no? El paciente tiene temperatura alta y no responde, esa es la gran diferencia, no responde a los antipiréticos, ¿ok? Eso con respecto. Ahora, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene fiebre por más de 3 semanas aproximadamente, ya va a entrar dentro de un contexto con ciertos criterios de diagnóstico para que encaje dentro de lo que es el fiebre de origen desconocido. Esto es un nuevo tema para el examen de acá a un par de semanas. Miren, este caso clínico es un paciente de Tarija varón de 32 años de edad. Previamente sano, miren, 32 años de edad, 32 años sano, acude por fiebre intermitente, miren, está cuantificado, muy pocos pacientes llegan con la cuantificación de la temperatura, miren, 38,8 grados centígrados desde hace 5 semanas, más de un mes. Refiere pérdida de peso de 4 kilogramos. La pregunta es, ¿entra dentro del diagnóstico de síndrome constitucional? ¿No? Primer diagnóstico diferencial, entra. Y además, el paciente refiere sudoración nocturna y malestar general. No refiere viajes recientes, ni contacto con animales, ni ingesta de lácteos sin pasteurizar, y niega el uso de drogas intravenosas. Bueno, entonces el motivo de consulta en este caso es fiebre, ¿no? Tiene 38,8 intermitente hace más de un mes.
y aparte está asociado a disminución de 4 kilogramos de peso. Entonces, van a repasar para los que van a ser internistas, ver cuáles son los criterios de diagnóstico para síndrome constitucional, porque se les pueden confundir con respecto a a esta patología. Ahora, el examen físico, miren, 118/72, frecuencia cardíaca relativamente estable, la temperatura evidentemente tiene fiebre, 38,5. No hay soplos. Miren, aquí le falta la parte neurológica. Cuando nosotros tenemos un paciente con sospecha de FOD, el examen físico es clave para que nos dé los puntos, los signos y síntomas clave, lo que dice el libro de Harrison. Aquí lo que resalta es que refiere no hay rigidez de nuca, es decir, sospechando alguna meningitis. Presenta linfadenopatía. Miren, presenta linfadenopatía cervical. De acá nos vamos a sujetar para llegar al diagnóstico. Como el libro de Harrison dice, cuando si usted tiene algún signo, algún síntoma que le llame la atención, de ahí parta, ¿no? De ahí parta para hacer los diagnósticos diferenciales. Esta adenopatía es móvil y no es dolorosa. Entonces aquí ya tenemos varios, ¿no? Es un síndrome adenomegálico para ver si entra dentro de ese diagnóstico y agarrarse de ese signo para buscar alguna patología. En este caso me hace sospechar que pudiera ser neoplásico, el origen de la fiebre. A ver, alguien tiene su micrófono activado. Les rogaría que Ok, y por favor, a los que están, por favor, poner el código, el nombre y el número de celular para que Zoom no les pueda sacar, por favor, ¿ok? Después tenemos quejas. Bueno, en el laboratorio, miren, tiene relativamente anemia, miren, 11,2 gramos, leucocitos 8,000 blancos, miren, la velocidad de eritrosedimentación está 72. Llama, ¿no? La tensión que tiene un componente inflamatorio y la PCR elevada que correlaciona, ¿no? Ahora, lo que nosotros sabemos tiene fiebre, una linfadenopatía y proteínas reactantes de fase aguda elevada. La fosfatasa alcalina y la gamma glutamil transpeptidasa igual están elevadas y tiene VIH negativo. Les voy a adelantar, cuando un paciente estamos entrando a FOD, tiene que tener VIH negativo. Si fuera VIH positivo, sale del diagnóstico de FOD. Entonces tiene hemocultivos iniciales sin crecimiento, la radiografía de tórax es normal y tiene una tomografía abdominal donde se evidencia discreta esplenomegalia sin abscesos. Bueno, bonito caso. Entonces, aquí nos preguntamos cuál es la causa más probable de fiebre de origen desconocido. Para el examen, ¿qué tienen que saber, doctores? Primero, saber los criterios de diagnóstico. ¿Qué criterios de diagnóstico incluyen el FOD? Segundo, ¿cuál es la causa más frecuente? La causa más frecuente y cómo se lo aborda. Esos tres conceptos suficientes para el examen de la resi. Cuando ya estén en la residencia médica van a investigar porque el FOD es donde al médico, al residente, y otra vez, los vamos a eliminar. Ya, ahí está. Entonces, cuando nosotros llegamos a este diagnóstico de FOD, comenzamos a analizar varias patologías. Entonces, un R1, un médico internito, o sea, un interno de medicina probablemente no pueda discernir todas las causas de esto y solicitar porque incluyen varias patologías. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que recordar? Las causas, ¿no es cierto? Las causas de cada uno de estos. Ya les voy a adelantar, en nuestro medio, en Bolivia, es una hipótesis, igual que la tenemos que confirmar, o según el libro de medicina interna de Harrison, la causa más frecuente de fiebre de origen desconocido es infeccioso. Es infeccioso, pero tenemos que saber cuál es, ¿no? Ya les adelanto ahí la tuberculosis extrapulmonar, primera causa. El segundo grupo es la patología neoplásica, la patología neoplásica. Y dentro de la patología neoplásica, cáncer de pulmón, de estómago y otras, están los linfomas. ¿Ok? Los linfomas malignos sobre todo. Entonces, eso tienen que aprender tuberculosis extrapulmonar y linfomas, ¿ok? Como posibles preguntas de examen. Ahora,
Ahora, ¿por qué no toda fiebre sin causa es una fiebre de origen desconocida? Porque la gran mayoría de la fiebre se resuelve antes de las 3 semanas. Se resuelve. O manifiesta el paciente ciertos signos y síntomas para hacer el diagnóstico y comenzar a abordar. Bueno, entonces tenemos que saber los criterios de diagnóstico. Los criterios de diagnóstico. Vamos a tener, cuando yo era residente, en los pases de visita, les preguntábamos, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico? Y esto tenían que respondernos. Fiebre más de 3 semanas, ¿ok? O sea, el tiempo, ¿ok? En cuanto tenemos una variable acá, el tiempo, más de 3 semanas de fiebre. Segundo, que la temperatura tiene que ser corroborada, ¿ok? Mayor a 38.3. Recuerden que esto era antes, ¿ok? En mis épocas. Y sin diagnóstico tras una semana de hospitalización. Se supone que durante esta semana de hospitalización se le ha pedido tomografía, se le ha pedido laboratorio, se le ha pedido hemocultivos, está en abordaje para tuberculosis. Cuando en ese tiempo no tenemos hospitalización, entra en este diagnóstico de fiebre de origen desconocido, FOD, que es en español, ¿ok? Pero para ustedes, para el examen de la residencia de 2026, tiene nueva definición, tiene nuevos criterios de diagnóstico. Primero, fiebre mayor a 38.3, duración igual o mayor a 3 semanas, ¿ok? El otro era más de 3 semanas, este es mayor o igual a 3 semanas, en un paciente inmunocompetente, ¿ok? Es decir, que VIH negativo. Ahora, no sé específicamente si contempla pacientes que toman corticoides, ok, no refiere el libro de Harrison, pero si nosotros revisamos las guías, tiene que ser VIH negativo, ok. Para nosotros, para medicina interna, para el examen, es un paciente inmunocompetente y ausencia de diagnóstico luego de una anamnesis y laboratorios y otros. Y aquí viene, digamos, lo difícil para poder recordar. ¿Qué laboratorios mínimos tiene que tener un paciente durante mayor o igual a 3 semanas? Reactantes de fase aguda, el BES y PCR, un hemograma completo, electrolitos, creatinina, pruebas hepáticas, ferritina, algo que podría ser difícil acordarnos, ¿no? La ferritina. El ANA, un perfil reumatológico básico, incluyendo el ANA para lupus y factor reumatoide para artritis reumatoide. Aquí probablemente deberían poner anti los péptidos citrullinados, ¿no? Probablemente debería ingresar, pero el libro de Harrison nos refiere factor reumatoide. Otro es la fosfoquinasa, asumiendo enfermedades inflamatorias musculares, ¿no? La miositis, polimiositis y otros diagnósticos. Entonces acá la CK, creatinquinasa. Una electroforesis de proteínas, cosa, miren que en el otro lado, acá en este lado, no nos pedían para hacer diagnóstico, pero en este caso sí. Por ejemplo, ¿para qué nos sirve la electroforesis de proteínas? Por lo menos utilizamos para ver el mieloma múltiple. Mieloma, como ustedes verán, FOD es un tema de R1 para arriba, ¿ok? No van mucho para el médico general. El análisis de orina, como siempre, el hemocultivo por 3, urocultivo, radiografía de tórax, ecografía abdominal. Miren esto, el IGRA. Esto es para Estados Unidos, porque aquí cambian nuestros puntos de corte para tuberculosis. Pero básicamente acá están pidiendo algún laboratorio que nos pueda orientar que el paciente pueda tener tuberculosis. Bueno. Entonces, la definición actual prioriza una variable importante, es que ya hizo el estudio mínimo estándar y aún así no hay diagnóstico y sacan la variable del tema o en los días de hospitalización. ¿Ok? Entonces, esa es la gran diferencia. Yo creo que está un poquito difícil memorizar, igualito que endocarditis, ¿no? Criterios mayor y menor. Lo mismo acá. Esto creo que el gran diferenciador con respecto a su competencia va a ser estos laboratorios, ¿ok? Estos laboratorios. Entonces, ojo con esto, tómenle un screen, repítanlo, añadan su resumen. Yo creo que de fiebre de origen desconocido, esto va para el banqueo de preguntas, ¿no? Que lo vamos a comenzar apenas salga la convocatoria.
Comenzamos el banqueo de preguntas. Ahora, otro similar dentro del FOD es la inflamación de origen desconocido, ¿no? El libro de Harrison refiere que es el hermano gemelo de fiebre de origen desconocido y cumplen los mismos criterios, solo que sacan dos, ¿no? Dos. No hay fiebre, el paciente no tiene fiebre y tiene que haber inflamación persistente. PCR Bs elevado mayor o igual a 4 semanas. El paciente inmunocompetente y en este caso el paciente no tiene que estar con corticoides o AINES que puedan bajar estos reactantes de fase aguda. Ahora, ¿cuál es la etiología? Va a ser similar, ¿ok? Va a ser similar, igual que el fiebre de origen desconocido. Entonces, esos dos contextos. Entonces, veamos, miren este caso. Dice en La Paz, un paciente adulto presenta fiebre mayor o igual a 38 en 2 ocasiones durante las últimas 3 semanas. ¿Ok? No tiene antecedente de inmunosupresión, ¿ok? Habíamos dicho que una variable que sacaron antiguamente, actualmente no contempla, es el tiempo, ¿no? Tras una anamnesis y exploración física completa, además de estudios básicos obligatorios, no se identifica la causa. ¿Cuál es el diagnóstico que mejor se ajusta a este cuadro? 15 segundos, por favor, para esta pregunta y vamos retroalimentando los criterios de diagnóstico. Yo creo que esto es un poquito lo más difícil, ¿no? Dice, ¿cuál de los estudios forma parte del abordaje diagnóstico en paciente con FOD? No nos piden una tomografía de tórax de abdomen. PET-CT no nos pide por el momento, ¿no? Cuando demos la segunda vuelta, el segundo abordaje sí. Tampoco nos piden biopsia de médula ósea o un ecocardiograma transtorácico, ¿no? Por ejemplo, acá, para sospechar, por ejemplo, una endocarditis. Entonces, lo que sí forma parte del laboratorio es la ferritina sérica. Entonces, creo que sí, ¿no? La parte de los laboratorios, el criterio de diagnóstico es importante para establecer FOT. Bueno, veamos algunas diferencias. Ahora vamos a ver las causas, doctores, las causas. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué vamos a ver las causas? Eso es preguntable. Ahora, el que realice la pregunta tendría que dominar FOT, porque la etiología, voy a poner acá, así en grande, acá en grande, la etiología cambia,
cambia en zonas, cambia incluso por la edad y cambia en países. Incluso una variable que modifica mucho es la parte económica, mucho, ¿ok? Entonces les voy a dar los tips claves. Miren, acá lo hemos clasificado en países no occidentales, es decir, Latinoamérica, Asia y África, y en países occidentales, incluyendo Estados Unidos y Europa. La causa predominante, la causa frecuente de FOD en Latinoamérica es infecciones. Bueno, es infecciones. Dicen que del 100% de estas infecciones, casi el 50% se va a deber a tuberculosis extrapulmonar. Eso anótense, por favor, en su resumen, ¿ok? Y estoy ahorrando tiempo de que puedan revisar varios artículos y demás, pero esto como etiología primera. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en buscar, si un paciente te llega al hospital y tiene fiebre más de 3 semanas, le has pedido todos los laboratorios, tenemos que buscar a como dé lugar tuberculosis, ya sea en cerebro, glándula suprarrenal, en el riñón, hueso, columna, donde pudiese, ¿ok? Donde hubiese esa tuberculosis. Bueno, ahora, en países de Estados Unidos y Europa, acá van a encontrar diferente bibliografía. Hay unos que dicen que continúa siendo la primera causa la etiología infecciosa, pero con más relevancia e importancia a las enfermedades inflamatorias no infecciosas. Entonces, ¿cuáles incluyen como enfermedades relevantes como causa de FOD en países de Europa, Estados Unidos? Vasculitis de grandes vasos, polimialgia reumática, sarcoidosis, lupus y la enfermedad de Still de inicio en adulto, es decir, problemas o en realidad conectivopatías, ¿okay? Todo lo que tiene que ver con reuma. Entonces cambia el escenario, ¿no? Incluso dice que estas enfermedades pueden dar fiebre antes de que aparezca la manifestación clínica típica, incluso dicen antes del laboratorio. Entonces, ojo con eso. Bueno, ahora, el libro de Harrison medio que te confunde, ¿no? Medio que nos confunde y te muestra causas. No vas a memorizar todo, ¿no ve? No, no, no. Más bien es tener algún criterio médico. ¿Cuáles son las causas de FOD? Fiebre de origen desconocido. Bacterianas, inespecíficas, bacterianas específicas, micóticas, parasitarias, virales. No vamos a memorizar todos, ¿no ve? Aquí el que va a hacer el examen tendría que poner, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente de fiebre de origen desconocido en Latinoamérica? ¿No? Tendría que especificar la región porque cambia si es en Latinoamérica, cambia si es en Estados Unidos y cambia según la bibliografía. Pero al parecer estoy de acuerdo que la parte infectológica en Latinoamérica, la tuberculosis extrapulmonar, está como posible pregunta de examen. Y como segunda causa, las enfermedades neoplásicas, dentro de ellas los linfomas. ¿Ok? Entonces eso debemos de ir a buscar cuando nosotros tenemos un paciente internado por foto. ¿Ok? Ahora también habíamos comentado que en Estados Unidos y en Europa toma relevancia las enfermedades inflamatorias no infecciosas como parte del FOD, por ejemplo, enfermedades reumáticas, vasculitis, enfermedades granulomatosas, síndromes autoinflamatorios y otras. ¿Ok? Ahora, lo que sí están de acuerdo, o lo que sí estamos de acuerdo, por ejemplo, que en el segundo lugar, como causa de FOD, en el segundo puesto, están las enfermedades neoplásicas. ¿Ok? Todo lo que te puedes imaginar, cáncer de estómago, tumores sólidos, tumores benignos, otro. Pero para el examen, recuerda linfoma, neoplasias malignas hematológicas. Porque el libro de Harrison menciona todo. Miren, amiloidosis, enfermedad de Castleman, síndrome hipereosinofílico. No vamos a memorizar todo. Aquí para eso estamos. Acá tenemos que memorizar los famosos linfomas. Ahora, alguien me preguntará, doctor, ¿cuál? ¿Linfoma de Hodgkin? No Hodgkin, dependiendo de la bibliografía. Harrison en algún momento en su párrafo se atreve a decir que son los linfomas no Hodgkin, pero no da la referencia bibliográfica. ¿Ok? Entonces,
hay que leerlo bien para que las preguntas igual en el examen igual estén bien elaboradas. Bueno, entonces aquí les puse esto, ¿no? El FU casi siempre tiene una presentación atípica. La causa más frecuente en Latinoamérica es las causas infecciosas, incluyendo la tuberculosis. Por ejemplo, el libro de Harrison, después del cuadro te menciona, ¿no? Y te dice endocarditis, tuberculosis, mielitis vertebral, diverticulitis y otros. Pero lo que quiero saber es lo más frecuente, porque yo lo voy a ver al paciente y no voy a ir a buscar la fiebre Q, ¿no ve? Sabiendo que Bolivia es prevalente e incidente la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Me dejo entender, entonces hay que tener criterio, cosa que ni las inteligencias artificiales los tienen. Entonces, eso es importante. Bueno, entonces acá para nosotros la tuberculosis extrapulmonar. Ahora, cuando un paciente llega, ¿no? Otras causas de fiebre de origen desconocido, pues hay muchas enfermedades, Whipple, está el paludismo, la leishmania, la histoplasmosis, la coccidioidomicosis y otras. Sería bonito hacer un trabajo para un R1, saber, por ejemplo, de los últimos 5 años en su hospital de tercer nivel, cuáles han sido las causas más frecuentes de FOD. Ok, comparamos Santa Cruz con Coche y La Paz, por ejemplo, ¿no? Hacer en La Paz, agarrar varios estudios, varios hospitales, perdón, y tener una muestra bien para que el poder estadístico y la estadística salga significativo, ¿no? Decir que en La Paz la tuberculosis es no, digamos leishmania, ¿no? Una hipótesis alterna, que la leishmania es lo más frecuente de FOD, que en Santa Cruz, no sé, una enfermedad tropical, digamos, ¿no? Que en Sucre es una parasitosis, me dejo, ¿ok? Varias hipótesis alternas que podemos generar que nos pueden ayudar, porque a veces macanas hacen los R1 su investigación, ¿no? Ahorita en la tarde me estaban invitando para ser jurado, para revisar todos, y de un R3 le pone investigar, ¿cómo era? Gasometría arterial por la ecuación de Winter y otra ecuación de iones básicos en un paciente de neurocirugía y no sé, pero yo decía, ¿para qué? ¿Para qué vas a investigar? No tiene relevancia. Medir la gasometría por varios métodos no impacta en la mortalidad, no sirve. Ok, y aparte tu estudio, en un mes, ¿cuántas cirugías tienes más de 4 horas? ¿No? 4 pacientes, eso ni para serie de casos da. Y para un R3 que quiera hacer un trabajo de investigación de esa implicancia, no jala. O sea, hay la parte estadística sí hay que reforzar mucho a todos los médicos residentes, ¿ok? Como segunda causa, doctores, como segunda causa son las enfermedades neoplásicas, ¿ok? Las enfermedades neoplásicas como causa de fiebre de origen desconocido. Entonces, dentro de ellas están los linfomas. Bueno, no voy a explicar mucho por cuestiones de tiempo en esta parte, ¿ok? Entonces, causas muchas, ¿ok? Las he mencionado, estas tengan relevancia. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si me preguntaran en el examen? Tengo un paciente anciano con FOD, tiene 65 años masculino, ¿ok? Tiene cefalea, tiene BS elevado. Entonces cambia el escenario. Por ejemplo, dentro de fiebre de origen desconocido, en pacientes adultos mayores, ¿no? Considerando más de 55 años, dentro de las causas más frecuentes ya no es infeccioso, cambia. Por eso les decía, en diferente país, nivel económico, incluso los grupos etarios cambian sus causas. Entonces, podrían armar una pregunta muy rebuscada y decir, ¿cuál es la causa de FOD más frecuente en adulto mayor? Y es la arteritis de células gigantes. Ok, ahora, ¿qué pasa en Latinoamérica? Pues no dice Harrison y habría que hacer una revisión de búsqueda de información sistemática para ver la causa de estos, ¿no? Yo les apuesto que en Bolivia no tenemos. No tenemos cuál es la causa de FOD en un paciente adulto mayor. En Bolivia no lo tenemos, pero para el examen recuerden las enfermedades inflamatorias, ¿ok? Muy bien. Aquí tenemos, esta es otra bibliografía no, esto no es de Harrison, ¿ok? Esto he usado otros buscadores donde muestran, los comparan, ¿ok? ¿Cuáles son yo quería saber, comparar al libro de Harrison con otra referencia bibliográfica, con una muestra más grande. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que han demostrado acá? En Latinoamérica, la infección es la causa principal de FOD, tuberculosis, que correlaciona con el libro de Harrison. ¿Ok? Aquí lo que no menciona es si es pulmonar o extrapulmonar,
pero según el libro de Harrison, que es la bibliografía, es TB extrapulmonar. Miren acá como segunda causa que no correlaciona con el libro es la histoplasmosis diseminada. Luego viene la brucelosis, leishmania. Probablemente en Bolivia me atrevería a comentar que pudiera estar entre el segundo o tercer lugar, ¿no? Pero eso es simplemente lo mío, es hipótesis que eso habría que confirmarlo con el estudio que ustedes van a realizar. ¿Ok? A ver, un ratito, permítame. Están llamando del hospital, a ver, un ratito. Entonces, acá en Latinoamérica, como segunda causa, ¿no? Yo teníamos importancia que eran las enfermedades neoplásicas, ¿no ve? En esta última revisión la sacan como segundo lugar las enfermedades inflamatorias, como si estuviera comportándose como un país de primer nivel. Recién está en la parte, el tercer lugar, las enfermedades neoplásicas. Bueno, ahora, comparación con Estados Unidos, la primera causa sí, continúa siendo infecciones, pero es menos frecuente que en Latinoamérica. Por ejemplo, acá casi el 50% de FOD es infecciones, mientras que en Estados Unidos más o menos es como el 30, ¿no? 30, y en segunda causa están las enfermedades inflamatorias no infecciosas. Ahora, ¿cuáles de todas? Vasculitis como causa importante de enfermedades inflamatorias no infecciosas. Y luego viene las enfermedades neoplásicas, incluyendo linfomas y leucemias. Acá, leucemias ya entra como una causa importante. ¿Por qué es importante saber esto para buscar esas enfermedades que por prevalencia e incidencia podemos llegar al diagnóstico? ¿Vale? Entonces, les comentaba que en ancianos, por ejemplo, cambia la etiología, ya no es infecciosa, es enfermedad, son las que en este caso vasculitis. Miren, la arteritis de células gigantes, la polimialgia reumática es mucho más frecuente en ancianos como tal, ¿vale? Entonces, 15 segundos por cada pregunta, por favor, ya vamos a terminar y vamos a pasar a otro tema de cardio.
Muy bien. Ahora, cuando te llega un paciente, ¿no? Estás viendo en el servicio de medicina interna un paciente que cuadra, que encaja dentro de fiebre de origen desconocido, lo primero que nosotros tenemos que buscar son pistas clínicas. Lo primero, algunos datos, alguna guía clínica, algo que nos haga sospechar de qué se trata el cuadro. Por eso el libro de Harrison, el algoritmo, nos dice, ¿no? El punto más importante del estudio es buscar la pista clínica, ya sea signo, síntoma o alguna alteración. Por ejemplo, si el paciente viene con cefalea, ¿no? Viene con cefalea o viene con rigidez de nuca o con alteración del estado de conciencia, yo voy a buscar algo en el sistema nervioso central. Encefalitis, meningitis, enfermedades autoinmunitarias contra el encéfalo, etcétera, etcétera, ¿no? Llegar a ese diagnóstico. Eso es una pista clínica. Si el paciente tiene fiebre, tiene soplo, buscaré endocarditis, buscaré la causa, buscaré el grupo HASEC, buscaré etiología cuyas bacterias no pueden crecer fácilmente en medios de cultivo. Si el paciente tiene hepatoesplenomegalia, buscaré una infección crónica, principalmente es linfomas. Si el paciente tiene arterias temporales dolorosas, buscaré arteritis de células gigantes. Si el paciente tiene un rash, buscaré riquecias, fármacos, virus, ¿no? O si el paciente tiene artralgias, tiene alas de mariposa, tiene artritis, buscaré las causas como tal. Entonces, ese signo o síntoma me va a ayudar a buscar de qué se trata, cuál pudiera ser la causa. Entonces, aquí vamos a tener tres cosas, ¿no? Tenemos una primera etapa, que es lo que nosotros vamos a realizar. Tenemos la segunda etapa, qué estudios complementarios vamos a solicitar. Y en la tercera, retornamos acá en la primera haciendo el examen físico como tal. Más o menos así funciona. De cada una de estas etapas vamos a memorizar o vamos a recordar para el examen qué es lo que incluye. Lo mismo para la segunda etapa. ¿Qué es lo que vamos a pedir? Por ejemplo, el PET-CT, ¿dónde entra? ¿En la primera, en la segunda o en la tercera, por ejemplo? La biopsia de la médula ósea, ¿dónde entra? Primera, segunda, tercera. Me dejo entender para esto, ¿no? En base a qué cuál. Entonces vamos a ir a la primera etapa. Acá vamos a hacer hincapié en la parte semiológica, en el examen físico. Ahí vamos a hacer hincapié en el examen físico. Entonces, dentro de esto vamos a ver cuál es el patrón de la fiebre. Si es una fiebre continua, es cada 2 días, cada 3 días, qué tiene que ver con paludismo, qué tiene que ver con malaria, etcétera, etcétera. Relacionar con las comidas, viajes, animales y ejercicio. ¿Qué antecedentes patológicos de relevancia tiene? ¿No? ¿Qué enfermedades crónicas? Si tuvo exposición a pacientes con tuberculosis, sobre todo en nuestro medio, viajes recientes, actividades recreativas, contacto con animales y etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo, hay algunos pacientes que toman medicamentos sobre todo para bajar de peso, ¿no? Había un caso que nosotros teníamos un paciente con fiebre de origen desconocido y que consumían ciertas, no sé, plantas, podríamos decirles, ¿no? Productos naturales. Y el objetivo, no, después de un mes comentó la señora que tomaba, ¿no? Y que para bajar de peso. Y porque todos los exámenes de laboratorio, tomografía, ecografía y otros salieron negativos. No, no había como tal, no había tuberculosis extrapulmonar ni datos de linfoma. Entonces ahí también se describe que los productos naturales son causa de fiebre de origen desconocido. Y lo mismo con los medicamentos, ¿no? Entonces, en la exploración física es lo más detallado que se pueda, ¿no? Es fondo de ojo, ver las arterias temporales, los ganglios, porque habíamos dicho, ¿no? Que los linfomas es una causa importante para fiebre de origen desconocido, ver si existe hepatoesplenomegalia. A veces por el examen físico no podemos examinar y solicitaremos una ecografía abdominal para valorar estos. Cicatrices quirúrgicas, piel y mucosas, por ejemplo, ¿qué pasa si el paciente tiene úlceras? ¿No? Si tiene úlceras, pues sospecharemos en lupus, etcétera, pediremos, ¿no? Por eso dice que repetir el examen físico con calma y luz adecuada es la clave para llegar a ver algún signo, síntoma, alguna pista guía que nos pueda ayudar a ver. Ahora,
Cuando yo era residente, a veces nosotros teníamos diagnóstico, pero el paciente continuaba recibiendo antibióticos. Y es una gran recomendación, ¿no? Que nos dice en nuestra bibliografía, tenemos que suspender antibióticos y suspender glucocorticoides antes de iniciar el estudio, ver si el paciente continúa el FOD. Incluso dentro de una recomendación refiere que si el paciente lo vas a encajar dentro de FOD, no tiene que recibir ningún medicamento. Bueno, ¿por qué? Porque los antibióticos nos van a generar falsos negativos y los hemocultivos pierden su sensibilidad, ¿no? Para detectar esas bacterias y son inútiles. Lo mismo pasa con los glucocorticoides. No vamos a hacer que el paciente esté recibiendo prednisona 50 miligramos cada día o 5 miligramos y estemos entrando en FOD. Obviamente, pues no vamos a abordarlo bien, ¿ok? ¿Por qué? Porque reducen los ganglios, mejora las febrículas, ocultan las vasculitis y disminuye la captación por el PET-CT, ¿no? Que es la 18, la fluorodesoxiglucosa. Entonces no nos va a ayudar mucho. Y si el paciente está estable, no usar empíricamente nada. Por eso dice nada, nada un paciente, ¿no? Se lo interna, se hace su vía periférica y el suficiente está ahí, ¿vale? Entonces, ojo con estas recomendaciones. Ahora, en la primera etapa es todos estos laboratorios. Voy a memorizar, no, simplemente darle un criterio, ¿no? Un hemograma, glucemia, creatina, números electrolitos, etcétera. A esto añadirle tus reactantes de fase aguda, tu ferritina, un perfil reumatológico, ¿no? Una electroforesis de proteínas. Recordad, para esto nos ayuda para ver mieloma múltiple, hemocultivo, radiografía, ecografía abdominal y el test de IGRA, que es para la tuberculosis. Suficiente con esto, ¿ok? Eso es en la primera etapa. Ahora, ¿cuándo vamos a solicitar hemocultivos? Obviamente sabemos que la primera causa es infecciosa, tenemos que entonces hacer el protocolo, tomar las muestras para ver estos hemocultivos. ¿Por qué nos va a ayudar esto? Identificar bacterias HASEC, Legionella, Treponema wiprelli e histoplasma. Es clave para esto. Y no repetimos cultivos si no tenemos algún dato importante, alguna pista clínica, ¿no? Ahora, entonces acá nos refiere cuando no hay pista clínica, no tenemos una guía clínica, está indicado solicitar una PET-CT con la 18 fluorodesoxiglucosa. Bueno, ¿para qué nos ayuda? Este mecanismo es que todas las células utilizan glucosa, solamente que este es un 18 flúor radioactivo. Entonces, este va a detectar inflamación, va a detectar incluso neoplasias como tal, ¿no? Inflamación, pero no nos va a detectar la causa. ¿Qué nos dice nuestra bibliografía? Que tiene una sensibilidad del 85%, es muy buena, más del 80%, pero tiene una baja especificidad. Nos dice que hay algo, pero no nos dicen qué es. ¿Me dejo entender? Hay algo, pero no sabemos qué es. Y la tasa del diagnóstico con esto es del 50% con PET-CT. ¿Qué detecta mejor? Vasculitis de grandes vasos, linfomas, osteomielitis e infecciones crónicas. Esto, la PET-CT, no nos va a ayudar mucho si el paciente tiene reactantes de fase aguda normal, por ejemplo, si el paciente no está febril o si ya recibió sobre todo corticoides. No nos va a ayudar mucho. Entonces, ¿cuál es la herramienta clave de la fluorodesoxiglucosa? Porque este mecanismo usa, ¿no? Va a detectar células malignas, va a detectar inflamación, pero esto no nos da el diagnóstico, pero sí puede localizar. Miren, por ejemplo, en esta imagen podemos ver la captación de la fluorodesoxiglucosa en grandes vasos. Miren, todos estos grandes están inflamados, ¿no? Toda la aorta y la subclavia. Y esto es sugestivo de vasculitis, ¿verdad? Vasculitis. Recuerden en Estados Unidos las enfermedades inflamatorias no infecciosas. Entonces, en estos casos, la PET-CT nos va a ayudar mucho. Hay alguien que está con su micrófono otra vez, a no ser que tengas. Jesús, ya, ok. Entonces, cuando nosotros detectamos el lugar de la inflamación, ¿no? Detectamos el lugar de células malignas, ¿qué tenemos que hacer? Tomar biopsia de esa región, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues hay que tomar biopsia, hacer arteriogramas u otros para, por ejemplo, en este caso podría tratarse de una vasculitis, no sé, una poliarteritis nodosa, ¿no? Podemos pensar, una Kawasaki y otras enfermedades, ¿no? Eso nos va a ayudar el PET-CT.
Entonces, una vez que detecta el PET-CT, cuando es normal, ahí nos vamos a buscar otros diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, hacer la biopsia de la arteria temporal, una tomografía torácica y abdominal, biopsias ciegas y repetir y revisar al paciente nuevamente para seguir con el protocolo. Ahora, ¿qué pasa si en la primera etapa, a pesar de esos estudios, nosotros no detectamos la enfermedad? Vamos a irnos a la segunda etapa. ¿Qué es lo que vamos a ver? El PET-CT, ¿no? Nos puede ayudar dónde está la lesión, ¿no? Dónde está y tomamos biopsia. Pero a veces, si el paciente, por ejemplo, tiene un ganglio que hemos encontrado por tomografía en mediastino, por ejemplo, ¿no? Una pretraqueal, entonces se la debe tomar esa biopsia por fibrobroncoscopía, ¿no? Transtraqueal. Lo mismo pasa en hígado, lo mismo pasa en la arteria temporal y en piel en lesiones. Ahora, lo importante de la tomografía tóraco abdominal, sobre todo con contraste, es para buscar abscesos ocultos, ¿no? Para eso nos va a ayudar. Y la biopsia de médula ósea actualmente nos dicen que tiene baja rentabilidad diagnóstica porque el PET-CT tiene alta rentabilidad, sobre todo en la sensibilidad. Entonces, la PET-CT aquí es importante. Bueno, y con eso terminamos. El tratamiento. En fiebre de origen desconocido, pues no hay un tratamiento. Nosotros tenemos que ir a buscar la causa. ¿Cuál es la causa? Entonces, la regla es clara, lo que ¿no? Nos dice nuestra bibliografía. No dar tratamiento empírico salvo en situaciones críticas. Veamos. Antibióticos solo vamos a dar al paciente siempre cuando el paciente esté con inestabilidad hemodinámica, ¿no? Que está a punto de entrar a una sepsis, choque séptico, recién prescribimos antibióticos. Si no tienen estabilidad hemodinámica, tienen buenos datos de perfusión tisular, no pasa nada, no damos antibióticos. ¿En quiénes más vamos a dar antibióticos? En pacientes con neutropenia o alta sospecha de que un paciente tenga datos de tuberculosis extrapulmonar, ya sea por IGRA u otros métodos. Bueno, solo en esos datos. Glucocorticoides no está indicado, porque recuerden, enmascara linfoma, oculta vasculitis, disminuye la rentabilidad diagnóstica por el PET-CT y permitir progresiones de infecciones. AINES, solamente como causa para tratar el dolor, digamos, ¿no? Como una medida de apoyo. Ahora, con respecto a la colchicina y a la anakinra, la colchicina está indicado, sí, en fiebre mediterránea familiar. Nosotros en Bolivia no vemos tanto esto y por lo tanto no deberían preguntarnos. Imagínense que un bolas pregunten, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento para la fiebre mediterránea familiar en un contexto de fiebre de origen desconocido? Macana, ¿no ve? Porque no es de nuestra región, no es relevante. A eso voy. Ahora, con respecto a la anakinra, no es frecuente usar en nuestro medio, ¿no? Aquí lo máximo que tenemos es tocilizumab contra la interleucina 6 y pocos, ¿no? Entonces, tampoco, pero por teoría. Colchicina para la fiebre mediterránea familiar. Anakinra para síndromes autoinflamatorios. Listo, suficiente con eso, ¿vale? Muy bien, con esto hemos terminado la clase y vamos a tener un receso de 10 minutitos, luego pasamos a electrocardiograma y la próxima semana terminamos todo lo que es cardio, ¿vale? Muy bien, 15 segundos por cada pregunta, doctores, vamos.